Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Horas con 2 minutos, bienvenidas a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis de los temas que a ustedes interesan, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y 42 emisoras a lo largo de todo Chile en la cadena de Corporación. Les saluda el periodista Israel Vilche, me encuentro como siempre junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muy contenta de iniciar otro día más junto a ustedes. La UEF el día de hoy equivale a 28.063 pesos. La UTM de octubre, nunca está de más recordarlo, 49.229. El dólar observado está en 717 pesos. El euro, en tanto, se transa en 784. El verso de hoy en la Biblia App: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo olvidarnos de ese verso bíblico en Deuteronomio 6:4? Y la pregunta política de hoy está en nuestro Facebook. Puede comentarla ahí. Puede comentar también en la transmisión en vivo. Puede mandarnos un WhatsApp para responder esta pregunta. ¿Qué tendría que hacer la derecha para continuar en el gobierno? Que usted me está diciendo, pero ¿cómo? Yo no quiero que la derecha salga. Bueno, quizás tenga que comentar eso, que usted no quiere que salga la derecha, pero queremos saber eventualmente, si la derecha quisiera hacer gobierno, un próximo gobierno después del presidente Piñera, ¿qué tendría que hacer para ganarse los corazones, ganarse las voluntades? Coméntenos ahí en la transmisión en vivo. Estamos saliendo desde Corporación Noticias en Facebook y en el WhatsApp, abierto para los comentarios desde ahora ya, más 56 22 553 08 11. Esperamos sus comentarios ahí, ¿ya? Bueno, contarles que hoy día, 8 de octubre, es el Día del Profesor de Educación Física. Así que saludamos a todos los profes de Educación Física que nos están escuchando y que están sintonizando este noticiero hoy. Un saludo para ellos. Un día como hoy, en 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico, se produce el combate de Angamos, donde el blindado chileno Almirante Cochrane logra la captura del Huáscar y fallece Miguel Grau. Chile anexa Antofagasta en poder de Bolivia y las regiones de Iquique y Arica pertenecientes al Perú. El famoso Huáscar, quien no ha ido a visitar el Huáscar ahí epopeya, en Talcahuano. Con el mayor respeto a nuestros hermanos peruanos, pero eso fue una epopeya naval. Totalmente. Bueno, un día como hoy, en 1966, nace Felipe Camiroaga. Hoy día algunos medios ahí recordaban su nacimiento. Toca un tema sensible, Carol Tema Espinaza. sensible, y muchas viudas de Felipe Camiroaga, dicen por ahí. Dicen por ahí. Bueno, un día como hoy, en 2014, luego de la insistencia de los partidos políticos oficialistas, el Servicio de Impuestos Internos presenta querellas por 258 boletas y facturas ideológicamente falsas en el caso Penta, el controvertido caso Penta. Al día siguiente, la Policía de Investigaciones concreta diligencias en las casas de Jovino Novoa, Lorenz Goldborn y Andrés Velasco. Un caso también emblemático reciente de nuestra historia. Que no haya quedado nada es lo más lamentable. Que no se hayan querellado para investigar, como lo pedía el Ministerio Público, es lo más lamentable. Sí, uno de los tantos casos que quedan ahí en la nada. Bueno, hoy día, un día despejado,
a esta hora cerca de 26 grados de temperatura, me indican por acá. Tuvimos una mínima de 9.3 grados, se sintió la tibieza de la mañana acá en la región metropolitana y se espera una máxima, ¿sabe qué?, de 30 grados. Así que vamos a tener un día totalmente primaveral tirando para verano. Así que con esta información nos vamos directamente a los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Reforma tributaria. Ministro Chadwick aclara que reintegración no es negociable. Luego de haber afirmado en una entrevista el fin de semana que nunca hay que transformar los instrumentos en dogmas, dejando abierta la posibilidad de negociar el mecanismo de reintegración en la reforma tributaria del gobierno, ayer el titular de Interior salió aclarando que el mecanismo aprobado en la Cámara es fundamental. Senadores de oposición reaccionaron enérgicos. En La Moneda sigue dominando el voluntarismo por sobre el realismo político al pretender imponer una reforma tributaria. Y si no hay voluntad de buscar acuerdos con la oposición, creemos que así como está la parte de la reintegración, va a ser rechazada, aseguró el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Autoridades visitaron primera residencia familiar que reemplazará CREAD Galvarino. El cambio desde un modelo Sename con residencias masivas e impersonales a uno familiar comenzó en Valparaíso con el cierre del CREAD Playa Ancha y continúa ahora en la región metropolitana con el CREAD Galvarino y posteriormente con el CREAD de Pudahuel. Con la apertura de las residencias familiares a lo largo de todo Chile estamos realizando una verdadera transformación del modelo de atención que el Estado entrega a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, garantizándoles un ambiente acogedor para vivir, donde reciben afecto y están sujetos a programas de intervención especializados para permitirles desarrollar sus talentos y alcanzar sus sueños, respetando siempre sus derechos y autonomía, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Y un informe del Banco Central, atención, nuevo récord en endeudamiento de los hogares chilenos. Esto, entre otros anuncios en materia económica. Ayer el Banco Central informó que el ingreso disponible bruto de los hogares creció 5,7% en el segundo trimestre de 2019 respecto del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, de acuerdo al informe de cuentas nacionales del Central, la deuda de los hogares, calculada como porcentaje del ingreso disponible, se situó en 74,3% y es explicada por el aumento de préstamos bancarios hipotecarios. Diputado Eguiguren asegura que gastos cuestionados se deben a error contable. Tras las informaciones sobre usos personales de asignaciones parlamentarias, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, reconoció la existencia de un error contable en los servicios solicitados a una automotora para el arriendo de un automóvil, pero destacó que todo está pagado y sin haber desencadenado un perjuicio al Estado. Pese a que existió un desorden administrativo, siempre reconocí la deuda, la pagué íntegramente. Adicionalmente, quisiera aclarar que estos recursos jamás pagaron deudas de campaña ni personales, añadió el representante de la región de Coquimbo. Y en Curacautín, un bus volcado había sido contratado por el Instituto Nacional de la Juventud y tenía 140 infracciones. Nuevos antecedentes se dieron a conocer del fatal accidente registrado el viernes en la cuesta Colihuanqui, región de la Araucanía, donde 3 estudiantes perdieron la vida y otras 39 personas resultaron lesionadas. El bus fue contratado por el Instituto Nacional de la Juventud para una actividad que realizaba el Liceo Agrícola de Perquenco. Debido a esto, el INJUV inició un sumario interno para determinar responsabilidades en la contratación de esta máquina que contaba, como decíamos, con 140 infracciones para realizar dicho servicio. Y en las noticias internacionales, en Ecuador, los grupos indígenas se toman Quito y ponen en jaque al gobierno de Moreno. Miles de indígenas y campesinos en todo el país siguen llegando este martes a Quito para protestar contra el presidente Lenín Moreno y sus medidas económicas, que tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil ante las manifestaciones. Ni el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado jueves, ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social que desencadenó el alza de combustibles y que se acrecienta. Y en Perú acusan al presidente Vizcarra de conspirar contra el Congreso en favor de la agenda liberal. El fundador del movimiento parlamentario Acción Republicana en el Parlamento de Perú, el politólogo Cristian Rosas, asegura que la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra es un golpe de Estado.
hecho reconocido por el 95% de los constitucionalistas de este país, según afirma, y asegura que se trata de un gobierno títere de George Soros, el multimillonario que promueve la agenda liberal del LGBT y que maneja el monopolio de los medios de comunicación y del agua en el Perú. Más rato vamos a estar conversando precisamente con Cristian Rosas al respecto. Y en la economía incertidumbre, Wall Street vuelve a la zona roja por negociaciones con la Unión Europea y China. Las acciones entre Estados Unidos, las acciones cayeron levemente el lunes cuando los inversores estaban pendientes en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, cuando medios especializados publicaban que los funcionarios chinos son cada vez más reacios a acordar un amplio acuerdo comercial como quiere Donald Trump. Ayer el Dow Jones retrocedió 0,36%, en tanto que el S&P 500 perdió un 0,45%. Estados Unidos y China retomarán este jueves conversaciones de alto nivel para tratar de rebajar las tensiones comerciales apenas una semana antes de que Washington aplique una nueva ronda de subida de aranceles a importaciones chinas. Y en el deporte, Cristian Garín se enfrentará al número 13 del ATP en Shanghái. Cristian Garín tiene rival, se trata del tenista italiano Matteo Berrettini, quien avanzó a los 16avos de final en Master 1000 de Shanghái al vencer al alemán Jan-Lennard Struff, y ahora se enfrentará al número 1 de Chile en la siguiente ronda. Ambos ya se enfrentaron y fue triunfo para el chileno. La selección chilena se reúne en España para enfrentar a Colombia. Los seleccionados nacionales se volvieron a encontrar en España, dirigidos por Rueda, volverán a los entrenamientos hoy con miras a los encuentros en Colombia, entre Colombia y Guinea. La atención está puesta en el reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, luego de los problemas post-clasificatorias Rusia 2018. Y en otra información deportiva, Chile será sede del Mundial Rally en el 2020. En una conferencia de prensa efectuada en el mismo centro de convenciones donde funciona el cuartel general y la sala de prensa del Rally de Gales, válido por el Campeonato del Mundo, se anunció a los medios chilenos la conformación de la segunda edición del Rally Copec de Chile para abril del 2020. Siga con nosotros para revisar estas y otras informaciones. Aquí en Corporación Noticias, como siempre, cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias, más 56 222 55 38 11. Ha estado en los principales titulares de los medios nacionales, continentales del mundo, la crisis que vive Perú, nuestro vecino del norte. Y la noticia que ha circulado ahora último en los medios cristianos también tiene que ver con una acusación directa y bastante drástica, preocupante, acerca de Vizcarra. Lo acusan de conspirar contra el gobierno, controlado por una mayoría conservadora, en favor de la agenda liberal. El fundador de Con mis hijos no te metas Perú y promotor de la bancada de Acción Republicana en el Congreso del país vecino, el politólogo Cristian Rosas, asegura que la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra es un golpe de Estado, hecho reconocido por el 95% de los constitucionalistas de ese país, según afirma, y asegura que se trata de un gobierno títere de George Soros, el multimillonario que promueve la agenda liberal del LGBTI, la Open Society, y maneja el monopolio de los medios de comunicación y del agua del Perú. Precisamente para conversar sobre este tema, estamos al teléfono con Cristian Rosas desde el Perú. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a toda la audiencia en Chile. Un honor estar con ustedes en este programa para hablar de un tema que es de vital interés, porque no solamente es un país vecino, sino es un caso que está aconteciendo ya en otros países del mundo y que busca conquistar todas las naciones. Y esto es conquistar, digamos, el dominio político de las naciones para que los nacionales no puedan decidir sobre su propio futuro. En el caso del Perú en particular, el golpe de Estado se da como resultado de que el Congreso de la República, que es elegido por peruanos, para peruanos,
se rehusó a aprobar un proyecto de ley que el presidente de la República envió, que esperaba que lo aprobaran el mismo día, a la misma hora, prácticamente sin leerlo, donde solicitaba que para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que es una atribución exclusiva del Congreso, se involucre también a las ONGs, que ningún peruano ha elegido, que no paguen impuestos al Perú y que ni tampoco rinden cuentas a los peruanos. Entonces, era una forma sutil de prácticamente anular o abrogar nuestra soberanía. Y de no hacerlo, iría a disolver el Congreso. Y como el Congreso no decidió bajar la cabeza ni agacharse ante esta amenaza, entonces el presidente de la República decidió dar un golpe de Estado y convertirse en un dictador. O sea, él dice que se atribuye un poder que también le da legalmente a él, de disolución del Congreso. Sí, pero en la disolución del Congreso que la Constitución política prevé es cuando la cuestión de confianza que un presidente presenta sobre sus atribuciones le es denegada 2 veces. La cuestión de confianza que él presentó se votó en el Congreso de la República y fue aprobada con 84 votos. Pero a pesar de que está en un tablero la aprobación de la cuestión de confianza, ya que el proyecto de ley tiene que seguir su propio cauce, tiene que ser dictaminado, enviado a comisión, debatido, votado en comisión y después recién en el pleno legislativo se puede votar. Pero sin embargo, a pesar de que hay una votación en el tablero legislativo de 84 votos renovando la confianza del presidente, a pesar de eso el presidente interpretó que como el Congreso había logrado elegir un magistrado, por lo tanto, al haber elegido este magistrado, habían roto la cuestión de confianza. O sea, una interpretación subjetiva y no objetiva, aislada y no corroborable. Estamos hablando de la crisis en Perú, la crisis que está enfrentando el presidente Vizcarra con el Congreso, junto al politólogo y hermano ahí en nuestro país vecino, Cristian Rosas. Cristian, entonces tú lo que estás diciendo es que el presidente Martín Vizcarra, para avanzar en su agenda liberal de permitir que a través de las ONG se nombraran, en este caso, miembros del Tribunal Constitucional, que nosotros también tenemos en Chile, y no desde el mecanismo que la propia ley peruana establece, entonces que él aprovechó eso para disolver un Congreso que le era contrario, un Congreso conservador. Ahora, ¿cómo se explica entonces que en los medios de comunicación no se esté dando lugar a esta versión que tú tienes? Bueno, primeramente porque aparte lo que yo menciono de la parte de Soros es un elemento vital y crucial, pero también recordemos que en el Perú existe un monopolio mediático cuyo dueño es Graña y Montero, el dueño de un periódico llamado El Comercio, que tiene, digamos, la mayoría de los medios. Lo tenemos justamente abierto ahí está, hablando de la crisis, El Comercio. Sí. Y que ha estado, digamos, involucrado en el caso de corrupción más grande de Latinoamérica, que es el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces también el caso de Odebrecht partía en ese escenario. ¿Por qué? Porque las personas que iban a ser colocadas como magistrados del Tribunal Constitucional no iban a ser complacientes con el latrocinio, el robo que había generado Odebrecht en el Estado peruano. Y peor aún, este golpe de Estado, digamos, es un golpe de Estado también propiciado por esos intereses oscuros como de Odebrecht, porque ni bien se dio el golpe de Estado, Odebrecht le pidió que el Perú le pagara 524 millones de soles, que son casi 200 millones de dólares, Exacto. Porque quiere ser una empresa honesta. Y yo me pregunto, ¿cómo una empresa que nos ha robado, según la comisión investigadora del caso Lavajato, 10.000 millones de dólares y no nos ha pagado ni un sol de vuelta, nos pide que le sigamos pagando 200 millones de dólares más? Claro. ¿Por qué? Porque quiere ser una empresa honesta. Sí, Entonces, la explicación que tú tienes entonces de que los medios de comunicación no estén cubriendo esta versión de los hechos es que está en manos de este señor Graña, ¿no? ¿Es José Graña? Que es socio de Soros. De George Soros. Que es socio de George Soros. Sí, socio financiero. Soros ha comprado y se ha hecho acreedor de sus acciones de su empresa Graña y Montero y por lo tanto ejerce influencia sobre él, ¿no? En el caso de la compra también hace poco del 20% de los recursos hídricos de agua en el Perú, también ahí tienen un fondo común. Entonces uno ve por un lado la intervención de las ONGs, por el otro lado la intervención del señor Graña, que es socio económico de Soros, ¿no? Cristian, y controla los medios. Y ellos están son socios de empresas, tienen influencia en la política. Cuando estamos hablando de su tendencia política, cuando estamos hablando de su línea política, ellos son liberales, vendrían a ser como
de izquierda. Claro. Para que la gente lo pueda entender. Acá en el caso del Perú, digamos, la izquierda tiene una posición clásica como todos los países, y hay la parte de la derecha, hay dos versiones, la derecha conservadora y la derecha liberal, ¿no? Ya. En este caso José Graña representa más la derecha liberal, ¿no? Un poco más mercantilista, que tiene problemas de corrupción muy serios, muy graves. ¿Y Martín Vizcarra? Martín Vizcarra, digamos, procede de esa área, ¿no? Una la derecha liberal. Liberal, y que ahora se ha aliado también con la izquierda. O sea, es la alianza entre los liberales extremos y o mercantilistas, para ser más precisos, con los de izquierda, que acá también le llamamos los caviares, que digamos son comunistas de champán, como se podría decir. Acá también le llamarían el Red Set. Sí. Es Ahora, gente que participa de lo mejor de los dos mundos. De los dos mundos. Ahora, ustedes tenían mayoría en el Congreso conservador, sí, ¿no? Que están nosotros, en contra justamente de esta agenda liberal. Ajá. Te escucho. Sí, que estaban en contra justamente el Congreso, en su mayoría en contra de la agenda liberal que se está interponiendo en todos los países latinoamericanos, ¿no? Claro, la agenda, digamos, progresista, de género, de pro aborto, y para entender un poco más el caso, en el Congreso se formó una bancada que es casi como un partido para tener a los congresistas, llamado Acción Republicana, que era 100% conservadora, pro vida, pro familia, cristiana y conservadora, así se denominaba. Y esta bancada logró, digamos, obtener la presidencia del Congreso de la República del Perú, logrando una coalición de, en promedio, 90 votos. El total del Congreso son 130, entonces tener 90 votos es tener una mayoría absoluta. Para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional solamente se requieren 87 votos. Entonces, esta coalición definitivamente iba a poder renovar a 6 magistrados de los 7 que hay en el Perú en el Tribunal Constitucional. O sea, mayoría también ahí. Mayoría absoluta, y por esta razón es que disolvió el Congreso, para impedir que los 6 magistrados sean electos por un Congreso que estaba liderado por una coalición conservadora. Cristian, están ahora sin Congreso. ¿Qué se viene ahora si se está hablando de golpe de Estado, si los constitucionalistas, su mayoría, ven esta situación? ¿Qué pasos se dan ahora para el Perú? Ahora, lo más inmediato que ha anunciado el presidente es que se va a ir a unas elecciones parlamentarias el 26 de enero. Este 26 de enero va a haber unas elecciones parlamentarias donde van a buscar renovar el Congreso de la República con la intención de tener un Congreso, digamos, mucho más progresista, ¿no? Dado que ahora tienen el control total del gobierno, tienen el control total de la prensa y obviamente han hecho un chivo expiatorio de los grupos, digamos, conservadores o nacionalistas en el Perú, ¿no? ¿Y ustedes tienen la posibilidad de volver a recobrar el Congreso, digamos, las fuerzas conservadoras de la derecha más tradicional? Yo creo que sí, a través de una alianza, yo creo que sí, yo creo que representa más bien una oportunidad para asumir una posición mucho más clara en la materia, mucho más definida, porque antes había una posición, digamos, de respaldo y de apoyo, más no una posición, digamos, definida con absoluta determinación o resolución. Yo creo que los hechos nos han llevado a la reflexión de que en esta materia no hay punto medio, ¿no? O estamos a favor de la autonomía, la independencia de una nación, la libertad, que te permite decir sí, como también te permite decir no, o vamos a ser cómplices de la instalación de un régimen títere que finalmente responde a personas que no son nacionales, que no pagan impuestos, ni que tampoco rinden cuentas a la nación. Entonces es un conflicto, digamos, entre las fuerzas globalistas y las resistencias nacionalistas que intentan conservar su libertad, su cultura, su modo de vida, sus tradiciones nacionales. Te agradecemos mucho, Cristian. Te agradecemos esta aclaración para la gente que no es peruano, que no está habituado a entender la política peruana. Este tipo de precisiones son tremendamente relevantes, sobre todo entendiendo el escenario en la interna, donde, como tú señalas, ya se está hablando de un golpe de Estado derechamente de parte del presidente Vizcarra. Ahí estábamos hablando con Cristian Rosas. Gracias, Cristian, por este contacto desde el Perú. Sí, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, un tema complejo, Israel, ¿eh? Muy complejo. Que se nos viene también a muchos otros países también que están en este conflicto ideológico. Porque precisamente la pregunta del día:
la derecha gana elecciones, pero ¿cómo se mantiene en el poder? Porque la derecha ha logrado recuperarse en algunos países del continente. Se habló de una primavera de la derecha, ¿no es cierto? Pero así como llegan, a veces tienen la dificultad de mantener el gobierno. Vamos a otras informaciones. Noticias nacionales. Bueno, es un tema tan serio, nos vamos ahora a algo un poco más liviano. Todos saben que estamos en el Cyber Monday. Estamos en el Cyber Monday. Cyber Monday, ahí revisando las páginas y todo, y quienes si quieren martes. Comprar. Pero si es martes. Sí, pero es como una semana del ciber, ya. ¿ah? Es una semana del ciber. Se adelantaron Partió incluso. antes, la gente ya sabe, se anuncia, comienza a ver las ofertas y todo. Así que, ¿cómo comprar con seguridad? Esa es la pregunta que se hacen los usuarios de las redes sociales del mundo ciber. Bueno, la Cámara de Comercio de Santiago impulsa una nueva versión de este evento conocido como Cyber Monday Chile, que no es Monday en realidad, es Cyber Week tendría que ser, en el que más de 400 marcas ofrecen sus Cyber productos Days. con importantes descuentos a través de Internet. Ujú. Bueno, así es. Bueno, incluso como tú bien mencionaste, esto partió ayer. Dice que va a estar hasta el 9 de octubre, pero yo vi que incluso algunos se adelantaron para ganar clientes. Así es. Hasta el sábado estaban lanzando algunas ofertas. Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a precios rebajados. Hay empresas de renombre en el retail donde uno ve algunos productos y que ahora sí efectivamente están con descuento. Uno dice, ¿por qué no lo ofrecían siempre a ese mismo precio? Hay algunos que incluso pareciera ser que por error publican cosas a 4.000 pesos y cuestan 490.000 pesos. Bueno, y para conversar sobre este tema del Cyber Monday o los Cyber Days, estamos al teléfono con un especialista en el área digital y el marketing, Nicolás Sims. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gusto saludarte, gracias por el llamado. Y la primera pregunta que nos hacemos respecto a este Cyber Day o estos Cyber Days, ¿cuál es la diferencia entre lo que vemos en Chile y en Estados Unidos? ¿Hay diferencias, observas tú? Bueno, hay una tremenda diferencia. A ver. De partida, las páginas web están súper preparadas para recibir una gran cantidad de personas. No se caen, estamos hablando de casos como Amazon, como eBay, Walmart, que son los tres más grandes vendedores de retail en Estados Unidos. Y acá la verdad que, bueno, son 20 minutos para las 12 de la noche, ¿Ya? previo a un Cyber Day, y ya está todo caído, digamos. Claro, Entonces, y colapsado el sistema. colapsa el sistema muy fácil y la verdad que no hemos aprendido todavía a tratar de evitar este tipo de situaciones, porque ya no es la primera vez, o sea, todos los años repetimos el mismo discurso. Y por otro lado son las ofertas, porque realmente las ofertas, tenemos que pensar que en Estados Unidos, bueno, de hecho este año se adelantó el Cyber Monday, porque esto generalmente se hace en noviembre, diciembre, y tiene como objetivo precisamente lograr que en el fondo la gente compre los sobrestock que tienen las tiendas disponibles. ¿Qué pasa también en Chile? El problema es que, claro, allá tienen mejor margen, por lo tanto pueden vender un producto mucho más barato de lo que lo compramos acá. Sí. Por lo tanto, hay diferencias y esas diferencias son notables superevidentes. en el sistema, digamos, en todo lo que es la tecnología, la plataforma, pero también en los precios. ¿Qué recomendarías tú a los usuarios para efectuar la compra? ¿En qué se tienen que fijar para que no tengan estos problemas, digamos? A ver, yo creo que lo primero es, tenemos un sistema que se llama canasta.cl, que es un sitio web donde yo puedo revisar cómo fue la variable de los precios en el tiempo de cada producto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente entrar a esta plataforma, poder revisar y ver si efectivamente es real, porque ayer durante el día hubieron varios hashtags, de hecho en Twitter, mucha gente comentó que había muchas ofertas infladas. Sí, escuchamos las entrevistas de algunas personas, ¿no? Exacto, entonces evidentemente hay que tener súper claro eso y obviamente fijarse en el tiempo de entrega del producto, porque claro, yo puedo comprar un computador hoy día porque me va a costar 300 o 400 mil pesos menos, pero tal vez me lo entregan el otro mes, entonces eso hay que porque en el fondo no hay ninguna diferencia entre comprarlo en estas páginas como AliExpress o Wish o comprárselo al tipo que te lo va a vender y te va a llegar en 30 días más, ¿cierto? Al final ellos están haciendo dropboxing, ¿se llama eso? Exactamente. Y entonces por otro lado también yo te diría que el mejor consejo que le podemos dar a la gente es que compre con retiro en tiendas, que es mucho más práctico. Evidentemente productos que se puedan retirar, digamos. La cama king difícilmente se puede hacer.
Por lo tanto, claro, hay que estar atento a las ofertas, ver qué tan ofertas son y también estar claro de los stocks que tienen el producto. De hecho, Cernayer lo dijo precisamente, que cada retailer tenía la obligación de mostrar cuál era el stock del producto que tenían y cuándo se entregaba y cuál era el precio final rápidamente. O sea, el precio, el stock, la forma de entrega. En el caso de los pasajes aéreos, ¿alguna recomendación? Yo creo que también hay que estar atento a los pasajes aéreos. Vi hartas ofertas infladas, la verdad. Pero mira, como todo, estos van tirando ofertas de repente en el minuto. Entonces también hay que estar atento y estar mirando constantemente las páginas. Ayer, por ejemplo, un gran retail tiró una súper buena oferta, un televisor que costaba 600 lucas y lo tiró en 299, un televisor de 65 pulgadas. Entonces estamos hablando que en el fondo lo bajó a la mitad de precio. Sí. Perfecto, buscar entonces también, ¿eh? Exacto. Sí. Bueno, una gran oportunidad. Es una gran oportunidad entonces para quienes nos escuchan. En el sitio vamos a repetirlo y agradecer, Nicolás. No es Nicolás Cyber, ¿eh? Es Nicolás Simes. Bueno, www.canasta, que es con K de kilo, nasta.cl, para que revisen ahí. Queremos agradecerte, Nicolás, por estas sugerencias que nos has dado, estas recomendaciones, y bueno, vamos a ver si podemos entrar y revisar algunas ofertas por ahí. Claro, ¿no? Y además que es publicidad gratis para todas estas empresas. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos que ir a una pausa. Sí, perdón. No, tranquilo. No, que les iba a comentar que el Cyber hoy día abarcaba en todo. Puedes comprar de ropa hasta calcetines, hasta una tele o un departamento. Así es, bueno, incluso hay hasta departamentos. Muchas gracias por esa información. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar comentando la pregunta de hoy junto a uno de los protagonistas políticos de los últimos tiempos, José Antonio Kast. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, ya lo dijimos, tenemos una pregunta: ¿qué tendría que hacer la derecha para continuar en el gobierno? El 2020 es un año político clave. A las elecciones municipales, alcaldes y concejales se suma también la elección de gobernadores por primera vez. Esa podría ser una batalla clave para medir la posibilidad que tiene el gobierno del presidente Piñera de pasar la banda, ¿no? Según la encuesta Criteria de septiembre de 2019, son 2 candidatos de derecha los que lideran las preferencias presidenciales espontáneas. Uno de ellos, Joaquín Lavín, está en preferencias espontáneas como candidato presidencial, 16%, seguido de José Antonio Kast, ex candidato presidencial independiente, ahora actualmente fundador del Partido Republicano, con un 12%. Esa misma medición, hay que recordar, fue la única que acertó los pronósticos en la presidencial de 2017. Bueno, al contrario, última encuesta de Academ sobre el escenario presidencial señala que va liderando las menciones espontáneas con un 11% Beatriz Sánchez, seguida por José Antonio Kast con un 7%, Joaquín Lavín de bajito de él, bien cerca, con un 6%, igualando a Michelle Bachelet con un 6%, y bueno, Daniel Jadwe y Felipe Kast con un 3% cada uno. Es decir, en cualquier caso, José Antonio Kast es el segundo candidato presidencial o nombre presidencial ahí que aparece en las encuestas convención espontánea. Y justamente para conversar de este escenario político estamos al teléfono con don José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, gracias. Escuchando atentamente el relato que hacían ustedes del escenario político, con la única salvedad de que soy presidente del Partido Republicano en formación. Porque necesitamos todavía una cantidad no menor de firmas para poder constituirnos y ser un actor
presente y relevante en el devenir político nacional. Bueno, aprovechamos de pasar el anuncio ahí de que están capturando firmas para que... Captando. Esa era la idea, pasar un aviso comercial. Sí. Queríamos preguntarle directamente, no sé si usted leyó, hubo un reportaje que sacó CIPER hace un tiempo atrás, donde lo ponía como el candidato de los evangélicos, que entendemos que no es, porque el mundo evangélico es muy amplio, hay mucha variedad, y que decía que usted se paseaba acá por los estudios de Radio Corporación como Pedro por su casa, que tenía reuniones con el dueño de la radio y todo. Que estaba negociando los votos evangélicos a grandes niveles. Claro. ¿Qué le pasó? No sé si usted se enteró de ese reportaje. ¿Qué podría decir al respecto? Vi un reportaje de CIPER. Yo siempre entiendo que los medios de comunicación tienen libertad de hacer todos los reportajes que estimen convenientes, pero muchos de ellos no se plantean las cosas claramente o se presta para que después se distorsionen. No leí en concreto ese reportaje, sí leí otro donde me acusaban de recibir plata del extranjero y que yo era parte del liderazgo mundial del mundo cristiano. Y bueno, como siempre pueden haber cosas, medias verdades, porque yo sí he ido a distintos foros internacionales a defender principios relativos a la vida, a la familia, al ser contrario a la identidad de género. Claro, yo he estado en Colombia, he estado en Estados Unidos exponiendo los puntos de vista y llamando a la unidad de todos aquellos que tenemos una mirada de una sociedad libre y responsable, y de terminar con el silencio y manifestar que sí somos una mayoría pero que no se había expresado. Y de ahí se toman para este tipo de situaciones. Y respecto de estar ahí permanentemente en la Radio Corporación, radio que admiro por todo lo que han logrado, o de estar permanentemente con distintos pastores, no es verdad. Uno se encuentra en algunas ceremonias de oración por Chile, uno es invitado al programa de una radio, por ejemplo, Corporación, al igual que soy invitado a la Radio Agricultura, a la Radio ADN, que son radios informativas. Y ahí de nuevo viene como ese sesgo de que porque uno defiende ciertos principios y valores que están en sintonía con el mundo cristiano, dicen, él es el candidato del mundo cristiano. También decían que yo era el candidato del mundo militar, que soy el candidato del mundo conservador católico. A mí no me gusta que me encasillen, y espero que la prensa en eso siempre sea objetiva para instalar la verdad. Nosotros somos una candidatura mucho más transversal que lo que ellos muchas veces señalan. Justamente respecto de ese tema, usted recibe un apoyo muy transversal. Están desde, como usted lo ha señalado en varias entrevistas, están los libertarios, están los conservadores, están aquellos de grupos católicos, evangélicos, hay gente que son, militares, hay gente que es pinochetista y no se identifica con la derecha, derechamente es pinochetista, gente que dice que son nacionalistas, en fin, pero por otro lado, vemos que a usted le fue muy bien con el mundo evangélico en las regiones donde hay mayor porcentaje de gente evangélica. Gente votó por primera vez y votó por usted. Más del 10% obtuvo en regiones evangélicas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, por una parte, es ¿cómo usted piensa despegar de este 10%? Digamos que un 10%. Usted está obteniendo la encuesta alrededor de un 10%. ¿Cómo piensa salir de ese 10% que es probablemente estos nichos, estos grupos que lo apoyan, y pretender hacer gobierno con gente tan dispar, que no dialoga entre sí, que no tienen más en común que probablemente su candidatura? Bueno, primero decir que en zonas como Lota y Coronel obtuve el 20% de los votos, y eso yo lo he agradecido siempre públicamente, porque claramente ahí el mundo cristiano optó por los valores y no por los colores. Y es algo que yo he transmitido siempre, tenemos que tener unidad en lo esencial. Si no defendemos la vida, si no defendemos la familia, si no defendemos el matrimonio, ¿sobre qué sociedad vamos a construir? Yo quiero construir sobre una sociedad sana, una sociedad que busque proteger a los más débiles. Y ahí hay un piso común del cual uno puede ir creciendo en la medida que va señalando los temas que a la gente le importan. Muchas veces los medios de prensa se focalizan en temas valóricos, como el aborto, como el matrimonio homosexual, como la eutanasia, pero que no están en el día a día de las personas que ocupan la locomoción colectiva, que van a dejar a sus hijos al colegio, y están preocupados por si se enferman. ¿Qué va a pasar con la atención de salud en el SAPU, en el consultorio, en la urgencia del hospital? Están preocupados porque en la noche no los asalten, no les roben el auto, no entren a su casa o no le roben el celular al hijo, poniendo en riesgo su vida. Esas son las preocupaciones del día a día de todos los chilenos comunes y corrientes. Exacto, y a propósito de esas preocupaciones de los chilenos, de la protección social,
¿Cómo la ley de presupuesto? ¿Cómo se hace compatible? ¿Cuál es su propuesta? ¿Hacer compatible la rebaja de impuestos que propone con el mayor gasto social que se necesita? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que cortar el gasto político, no el gasto social. Hoy día dentro del aparato del Estado tenemos al menos 25.000 personas que no están haciéndonos la vida mejor ni más fácil todos los días, y que son personas que han sido apitutadas, que son parte del nepotismo, parientes de alguien, que están instalados ahí. Esas personas por mes se gastan una cantidad de recursos gigantesca. Imagínense, multiplique 25.000 por 1 millón de pesos y después eso multiplíquelo por 12 y no va a poder creer las cifras que dan esos montos, que son personas que nosotros financiamos con nuestros impuestos. Aproximadamente, Bueno, ¿qué porcentaje del presupuesto es eso? Porque cuando estamos hablando en este presupuesto, particularmente el ministro decía que iba a crecer un 3% y justamente en programa social y todo. Pero entonces cuando estamos hablando de rebajar toda esta carga burocrática que es solamente gasto para el Estado. ¿Qué porcentaje representa? Son porcentajes menores dentro de la cifra de los 70.000 millones de dólares que tiene el presupuesto de la Nación. Pero cuando uno va recortando 1.000 millones que se gastan en el Transantiago, 1.000 millones que se pueden estar gastando en personas que no están haciendo bien su pega, otros tantos millones en burocracia ineficiente, en la papelería, o sea, usted va sumando y puede llegar quizás al 2, al 3% de ahorro en el presupuesto, pero eso requiere carácter, porque no es fácil decir que va a achicar el Estado. Nadie quiere irse del Estado. Todos quieren seguir teniendo su sueldo seguro el día 18 de cada mes en su cuenta corriente, pero no es la realidad que viven la mayoría, la inmensidad de los chilenos no viven esa realidad. Y los impuestos que pagamos, que son altos, lo que hacen es financiar la burocracia estatal que no siempre necesitamos. Y cuando uno baja los impuestos, ve lo que ocurre en otros países, se produce un círculo virtuoso. Cuando usted baja los impuestos y achica el Estado, hay más recursos que llegan directamente a las personas, se generan más empleo a raíz de que hay mayor crecimiento en el país, porque el mundo es globalizado. Si yo me van a cobrar en Chile 50% de impuestos y si en Uruguay me van a cobrar 30%, claramente voy a llevar mis recursos a Uruguay porque me ahorro un 20%. Es como que usted eligiera entre dos bombas de bencina, la bomba de bencina que vende la bencina más cara. Estamos conversando, racionalmente. Estamos hablando con José Antonio Katz, presidente del Partido Republicano en formación y también ex candidato presidencial. Don José Antonio, antes de que vamos a otro tema que tiene que ver con el Congreso, usted hablaba de bajar el gasto político, reducir los senadores y diputados, me imagino también. ¿Y cómo le bajamos la renta o digamos los ingresos, el gasto, el salario a los asesores y a la gente que trabaja en el Congreso? Porque eso sí que son sueldos exorbitantes. Bueno, primero partamos por volver a los 120 diputados. Ni un chileno quería que pasáramos de 120 a 155 diputados porque entendían que no iba a mejorar la calidad de la política por eso. La calidad de la política va a mejorar por decir la verdad, por modernizar el tema tecnológico. Entonces, si reducimos en 35 diputados, ya nos vamos a estar ahorrando una cantidad de recursos importante para el país. Y después, si queremos seguir haciendo recorte y planteando el tema que plantean a veces algunos que predican y no practican, de rebajar las dietas a los diputados, podemos hacerlo. Yo siempre le digo a aquellos que dicen hay que rebajarle el sueldo a los diputados, bueno, partamos por casa, usted que está predicando eso, haga un chequecito por 3 millones y dóneselo a una institución de beneficencia. Partamos mostrando con el ejemplo, no necesitan una ley para eso. Y después, en el tema de los asesores, es lo mismo. El gasto va a disminuir en la medida que tengamos menos parlamentarios y eso hay que aplicarlo en todo el aparato público, no es solamente en el Parlamento. Cuando se ve que la CONAF, por ejemplo, tiene cerca de 30 periodistas, uno se pregunta, ¿hay tanta necesidad de periodistas para una repartición pública como la CONAF? Yo creo que no veo todos los días una buena inversión de prensa de todos los directores regionales y el director nacional. Claramente, con unos 3 periodistas estaríamos sobrados de cariño para cubrir toda la CONAF. Le encuentro toda la razón. Yo creo que los periodistas no son una buena inversión para la CONAF, don José Antonio. No, son una gran inversión los periodistas. para otras áreas. Cada uno en el área que corresponde. Claro. Yo no tengo nada en contra de la profesión del periodista, pero la CONAF se dedica a apagar incendios. Sí, don José Antonio, un par de preguntas antes de terminar, ¿no?, esta entrevista por un tema de tiempo. Hay gente que está interesada en su proyecto, hay gente que se identifica con ustedes desde el punto de vista valórico y que no quiere transar con otras verdades o realidades que no comparte. Pero siento un cierto temor respecto a su figura por
por lo que podría representar la extrema derecha tal vez, ese miedo a volver a estos grupos como también cerrados y que yo creo que no le hacen bien al país ningún extremo así político tan fuerte, ¿no? ¿Qué diría respecto de eso? Bueno, que curiosamente siempre se habla de mí como una persona que podría estar en un extremo. Yo nunca he levantado la voz, nunca he agredido a nadie, siempre he ido a elecciones democráticas para resolver las ideas. Nunca he agredido a nadie, ni verbal ni físicamente, a diferencia de la izquierda ideológica, que a mí sí me han agredido verbal y también físicamente, y como que no existiera ese grupo ideologizado. Yo me baso en la razón, en el sentido común, y defiendo con argumentos los planteamientos que hago. Si alguien de alguno de esos planteamientos dice que puede tener algún grado de situación extrema, bueno, que lo plantee. Yo estoy dispuesto a defender la vida con argumentos, la vida, ser contrario al aborto, la eutanasia, con argumentos. Soy capaz de defender el matrimonio entre un hombre y una mujer con argumentos. Uh-huh. Y voy a la votación democrática. Si pierdo en el Parlamento, asumiré mi derrota, pero no me voy a encadenar a las puertas del Congreso, no voy a hacer barricadas para oponerme a una derrota electoral. No corresponde. Y ahí, en el día a día se ven las cosas. Y aprovecho de decir que hoy día, por ejemplo, en el Senado de la República, se vota el proyecto de las garantías de la niñez. Justo queríamos preguntarle eso. Y mañana en la Cámara de Diputados se vota una reforma constitucional sobre también las garantías de los derechos del niño. ¿Cuál es su postura? Bueno, dos proyectos que suenan muy bien, pero que son muy malos proyectos, porque intervienen en la educación que le corresponde a los padres desde el Estado. Y al final va a ser un burócrata del Estado el que va a terminar resolviendo una situación puntual en un hogar, como por ejemplo que un niño de 12 años comience a pololear con una persona de 32 años, o que un niño en su celular empiece a ver pornografía cuando todavía no está su carácter bien formado. Exacto. Y todo se va a englobar dentro de la autonomía progresiva del niño. En Chile la mayoría de edad es a los 18 y claramente los niños van progresando, pero eso no resta a que el papá, la mamá o ambos sean los primeros educadores. La situación con ese proyecto en particular, o con estos dos proyectos que usted está mencionando, es que están estos detalles preocupantes, la autonomía progresiva, el rol que tienen los padres, qué sé yo, pero hay otros aspectos que son al parecer necesarios, y ahí donde algunos senadores y diputados del propio gobierno dicen mejor aprobémoslo y mejorémoslo. ¿Usted estaría dispuesto a desecharlo o a votarlo y mejorarlo? ¿Qué prefiere? ¿Que se vote en contra o qué? En contra. Este proyecto es urgente, que los parlamentarios que dicen creer en la libertad de las personas, que dicen creer en el valor de la familia, de la vida y la educación en libertad, lo tienen que votar en contra. Este proyecto ya no puede ser mejorado porque pasó por todas las comisiones, pasó por la Cámara de Diputados, impusieron su mayoría relativa en su momento, llegó al Senado, pasó por las comisiones y no le han podido arreglar las deficiencias graves que tiene. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los senadores es votar en contra y además hacer reserva de constitucionalidad, porque algunos de estos conceptos van en contra de nuestra Constitución vigente. Bueno, don José Antonio, queremos agradecer este contacto telefónico. Nos quedamos con preguntas, debo decirle, pero esperamos tenerle en una próxima oportunidad para poder seguir dialogando y conociendo su postura. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Iván, que tenga buena semana. 13:48, hay algunas preguntas, hay algunos comentarios respecto a la pregunta del día. Hay algunos hinchas de Cast acá también. Ya están comentando algunos. Bueno, ahí vamos a leerlo. Sí. Así que vamos a comentarlos al regreso, porque vamos a hacer una pausa y volvemos con Francisco Franco. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Ya estamos de regreso, 13:50.
Nuestro hermano Juan comenta: la derecha debiera considerar verdaderamente a los ciudadanos sin eslogan vacíos ni medias verdades. También tarea para nosotros los ciudadanos votar a conciencia por el mejor proyecto para Chile y no por el candidato que me cae bien o habla bonito. O habla bonito. Bueno, estamos con alguien que habla bonito, Francisco Franco, y el deporte. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Israel? Bien, Cristian Garín es la noticia. El chileno ayer avanzó a los 16 avos del final del Master 1000 de Shanghái. Y bueno, ya tiene rival. Se trata del italiano, quien demostró un juego soberbio. Disculpen, el italiano Lennart Struff, número 38. Y el italiano demostró con un juego soberbio de tiros ganadores que atraviesa por un buen momento y que mantiene el nivel que lo llevó a disputar las semifinales del US Open hace unas semanas, sin sufrir ningún quiebre en contra, con una efectividad del 78% en el primer servicio y sin cometer ninguna doble falta. El italiano simplemente le pasó por encima al germano. Ahora Berrettini se medirá ante Cristian Garín en día y horario por definirse. Ambos tenistas se han enfrentado una sola vez en el circuito y fue con triunfo para el chileno, quien se impuso por 6-1, 3-6, 7-6 en la final del ATP de Múnich, donde Cristian Garín salió campeón. Así que esperamos que el chileno pueda tener buena suerte al enfrentar a este italiano que ya se le ha ganado durante este año. Selección chilena, también tenemos noticias, Sí, la ¿no? selección chilena, bueno, están todos pendientes de lo que va a pasar con nuestra selección a partir del sábado, que juega a las 13 horas frente a Colombia, y ya el martes contra Guinea. Pero la noticia es Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal. Y uno de los que habló fue Gary Medel. Dice: estoy contento por la vuelta de Claudio, es un jugador que da liderazgo, juega bien con los pies y estoy muy contento por su vuelta. Luego se hablará. Lo que pasa en el camarín se queda ahí, dijo el volante, en Alicante, donde Chile jugará ante Colombia y Guinea. El formado Universidad Católica no se quedó ahí porque profundizó sobre las conversaciones pendientes entre el arquero y el mediocampista. Dice: es importante hacer grupo, tratar de hablar de lo que ha pasado en estos 2 años y tratar de solucionarlo. Luego queda ahí en el vestuario. En la cancha nos vamos a matar por cada compañero, como ha sido siempre, y así va a ser. Según el Pitbull, la página ya está dada vuelta. Lo más importante en la selección, no hay un jugador u hombre más importante que la selección, así que contento que estén todos acá y que sean un aporte. Arturo Vidal también habló en su llegada a Alicante. Sí, el volante llegó este lunes pasado a Alicante para sumarse al equipo de Reinaldo Rueda y señaló en su llegada que tenemos 10 días. Claramente se va a conversar muchas cosas, pero siempre teniendo a la selección por sobre todas las cosas, que es muy importante. Lo cierto es que se juntarán todos los referentes de la Roja, a excepción de Charles Aranguis y Diego Valdés, que ambos están lesionados. Y como bien dijimos, Chile va a enfrentar este sábado a las 13 horas a Colombia, va a transmitir Televisión. Y mientras estaban en la entrevista con José Antonio Caz, vimos las primeras imágenes donde Claudio Bravo, Gary Medel y Alexis Sánchez empiezan a hacer jueguitos en el entrenamiento. Uno que estaba un poquito más alejado, sí, era Arturo Vidal. Quizás todavía no conversan, estamos al pendiente de lo que va a pasar ahí. Lo otro, se confirmó que Chile va a jugar un amistoso en tierra nacional contra Bolivia y contra Perú. El 15 de noviembre contra Bolivia y el 19... Ambos partidos en Chile. No, el 19 con Perú es Lima. El Estadio Monumental de Lima se va a jugar ese encuentro. El encuentro contra Bolivia está por definir, pero probablemente para llevar la selección fuera del país puede ser Antofagasta o Calama. Recintos que generalmente juega Chile cuando enfrenta a Bolivia en un amistoso. En el fondo, con los jugadores que está planteándose el técnico para el partido con Colombia, no está haciendo pruebas, no está probando nada nuevo. No, Chile va con todo en estos amistosos. Era la idea de juntarlos a todos en esta fecha. Hay que limar, dijo. En esta fecha eliminatoria. Limar aspereza. En esta fecha de amistosos FIFA. Y la idea es que se pueda conformar lo mejor posible el plantel, teniendo en cuenta de que Claudio Bravo es un referente. Quizás no va a ser el capitán de este proceso, porque lo es Gary Medel, pero la idea es juntarlos a todos. Otra noticia importante que pasó ya el fin de semana dice que Chile va a ser sede por segunda vez consecutiva del Rally Mundial 2020, el WRC. A pocos días de haber hecho pública la Federación Internacional de Automovilismo la confirmación de las fechas previstas para esta especialidad para el próximo año, la comisión organizadora del Rally Internacional chileno, encabezada por Felipe Horta, se reunió con Oliver Ciesla, promotor del WRC, World Rally Championship, para dialogar con los medios nacionales. En la ocasión, ambos brindaron detalles de lo que dejó en mayo la última edición inaugural de la competencia y las razones por las cuales habrá algunos cambios, principalmente en el adelantamiento de las fechas para el mes de abril. En Chile se disputó esta fecha del WRC
en mayo. Ahora se va a correr a abril por una cosa más de clima y de que los automóviles se adapten de mejor manera. Posteriormente va a pasar a Argentina, pero principalmente esto va a ayudar a que el turismo, bueno, la gente del mundo tuerca pueda llegar a Chile, conocer nuestro país y, bueno, de paso disfrutar del deporte. Las fechas serían del 16 al 19 de abril, después de las citas de Monte Carlo, Suecia y México. Es muy entretenido el rally, así es que vamos a estar súper atentos a esa fecha, el Mundial de Rally en Chile. Nos despedimos, Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez y en los controles, como siempre, Cristian Chaparro. Agradecer como siempre la sintonía y también recordarle que puede revisar este noticiero ahí en radiocorporación.cl/noticias. Nos vemos mañana, que tenga una buena tarde y Dios le bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.